Bendecido tiempo, les saluda Casa de Gobierno a través de Eco de Dios. Con nuestro programa número 6, las 6 experiencias del miedo, 6 formas de experimentar el miedo. Nos alegra poder llegar a ti, a tu vida, así que bueno, esperamos que estés muy atento a este programa de hoy. Experiencia número 1 por la cual puedo experimentar el miedo es a partir de la experiencia individual. Voy a estar mencionando cada una de ellas y lo voy a estar conectando con un texto de la palabra. Primero, de manera individual, Mateo capítulo 2, verso 22 nos expresa: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Experiencia número 2, a través o por medio de un ámbito colectivo. Para ello vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Aquí era todo el pueblo de Israel experimentando el miedo por causa de la manifestación que estaba a punto de suceder allí en cuanto a Dios para ellos, pero notemos que era un miedo relacionado a lo que, es decir, a la parte personal, porque no estaban acostumbrados a esa manifestación y porque recordemos que no conocían al Dios que les había libertado. Ellos estaban transicionando, ellos estaban saliendo de un mundo egipcio y estaban acostumbrándose o adaptándose a ese tiempo de libertad. Número 3, puedo experimentar miedo por medio de que sea infundido, es decir, que otra persona infunda miedo en ti. Primera de Samuel capítulo 17, verso 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se perturbaron y tuvieron gran miedo. El miedo de ellos fue infundido por medio de los filisteos. Número 4, miedo irreal. Jeremías, o más bien puedo experimentar el miedo de forma irreal. Jeremías capítulo 10, verso 5. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. El miedo irreal está relacionado a experimentar ese miedo, valga la redundancia, en algo que no existe, en algo que no está fundamentado. Pudiéramos aquí incluso hablar de eso que es imaginario. Puedo experimentar miedo a través de una realidad, como número 5, y lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí estamos hablando de un escenario real donde el hombre y la mujer del Edén estaban enfrentándose a una consecuencia por causa de la desobediencia, lo cual mencionamos anteriormente. Número 6, forma número 6 o experiencia número 6 del miedo, reverente y santo. Este es el miedo que yo aclaraba en las enseñanzas anteriores, donde decía cómo hacer la diferencia entre un miedo que viene ocasionado por las tinieblas y un temor santo y reverente. Entonces aquí tenemos Isaías capítulo 8, verso 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Pudiésemos concluir en esta primera parte que el único temor que debemos experimentar es el temor al Señor, porque Isaías está diciendo: sea Él vuestro temor y sea Él vuestro único miedo. Y cuando nuestro temor está en esa reverencia y en esa santidad al Señor, esto sería una forma de cobertura para poder estar blindados ante todo aquello en lo que estamos expuestos para tener miedo. No digo que no tengamos miedo, somos personas, repito, que estamos expuestas a un mundo natural. Mi esposo mencionaba dentro del listado, pudiésemos mencionar qué tipos de miedos podemos tener nosotros. No quiere decir que un pastor, un ministro, no quiere decir que un gran empresario, no quiere decir que la persona más exitosa no tenga
miedos. Todos podemos experimentar en algún momento de nuestra vida esta área. ¿Qué es lo importante? Repito, conocer cómo opera, identificar cómo lo que está ocasionando en mi vida y reaccionar a tiempo. Esto es de verdad de mucha comprensión, porque hay personas que no saben reaccionar, que no saben no lidiar, porque con el miedo no hay que lidiar, no saben cómo enfrentar, porque desconocen cómo operan, tienen ese desconocimiento ante la percepción espiritual. Entonces muchos de ellos lo que hacen es esconderlo, ¿verdad? Es tomar una apariencia de fortaleza, de fuerza, lo que incluso puede pasar con la depresión. Hay depresión que es silenciosa. Aparentemente la persona está bien, sonríe, todo le funciona, pero internamente está siendo bastante afectada. Entonces es un error que una persona que tenga miedos, primero no los reconozca y segundo, lo que haga es poner una cobertura falsa, manifestando una apariencia que lo único que está haciendo es alimentando esa área de temor y cautivándole mucho más. Así que en esta misma línea, en lo que acabo de comentar, quiero mencionar cómo trabajar, cómo guiar, cómo hacer acompañamiento a una persona que está cautiva por el miedo. O si es tu caso, cómo hacer o qué hacer más bien frente a este cautiverio. Número 1, importante detectar el tipo o los tipos de miedo que posee o gobiernan a esa persona. Porque yo no puedo decir, sí, tengo miedo, pero miedo específicamente a qué. Y saber diferenciar, ¿no? Porque una cosa es que de pronto cierta situación no me guste, digámoslo así, a que me cause realmente miedo. Es decir, yo tengo que también aprenderme a conocer o llevar a esa persona a aprender a conocer, porque hay gente que confunde, hay gente que no sabe hacer una distinción entre lo que siente, entre lo que está experimentando. Y recordemos que una de las manifestaciones fuertes de las tinieblas es la confusión. De hecho, uno de los grados del miedo es la confusión. Y en medio de la confusión la persona no sabe si es miedo o fue una situación que en su momento no supo responder. Entonces es importante hacer esa distinción. Detectando esos tipos de miedos o el tipo de miedo, lo segundo, o lo que podemos también hacer en esa forma de intervención, es detectar las causas. ¿Qué provocó? Porque, yo no puedo tratar solamente con el miedo, yo necesito saber qué lo ocasionó, qué llevó a que esa persona le tuviera miedo, digamos, a la oscuridad, qué lleva a que la persona sienta miedo a la soledad, qué está llevando a que una persona sienta miedo a fracasar. Necesito ir a la raíz, al origen, para que desde el origen la persona experimente la verdadera libertad. De lo contrario, muy posiblemente esa persona va a volver a entrar en el cautiverio del que aparentemente salió. Número 3, lograr de una manera paulatina, es decir, poco a poco, paso a paso, un cambio de mentalidad en relación al miedo. ¿Sí? Cambiar el pensamiento o la mentalidad que una persona tiene acerca del miedo, como lo es la mentalidad de la persona frente a una enfermedad como el cáncer, ¿verdad? Que al mencionar no solamente la palabra cáncer, inmediatamente se engendra en esa persona una mentalidad de muerte, una mentalidad de deterioro, le afecta emocionalmente. Entonces tenemos que llevar a la persona a que adquiera un cambio de mentalidad respecto al miedo. ¿Qué nos dice frente a ello la palabra? Romanos capítulo 12, verso 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Por eso es importante la palabra, enseñar la palabra, porque la palabra es un medio para cambiar la mentalidad. Y cuando mi mentalidad entra en ese cambio, no en esa libertad, sino en ese cambio, entonces mi manera de vivir y mi manera de afrontar muchas situaciones como la que se producen del miedo va a cambiar completamente, y de esa manera entonces yo voy a poder vencer. Campo al cual mi esposo se va a dirigir en la próxima enseñanza. Y quiero terminar con estos dos aspectos, resaltando que como los miedos son pactos, los miedos son pactos. Mire, hay gente que, de hecho,
creo que muy pronto podemos estar hablando acerca de pactos, porque la gente piensa que pactos es la tabla Ouija, o pactos tiene uno que necesariamente hacer parte de una secta o quién sabe qué haber hecho, pero hay pactos inconscientes, involuntarios, como lo que son el miedo. El miedo, recuerde que desde la percepción espiritual es una alianza con las tinieblas, y eso se convierte inmediatamente en un pacto. Yo no tengo que hablar, yo no tengo que hacer nada, pero el ponerme en contacto o el permitir que ese ambiente espiritual invada mi vida, eso es un pacto. Entonces, al ser el miedo pacto, hay dos cosas más que queremos sugerir, y es, como número 4, llevar a la persona a confesar el miedo como un pecado de falta de fe. Porque recuerde que el que no tiene fe, peca. Y fe es la confianza, la convicción de saber que Dios trae libertad a mi vida y que el miedo no puede posesionarse sobre mí. Así que debo llevar a la persona a confesar el miedo como un pecado, que rompa y renuncie a esos pactos de miedo, ya sea que se hicieron por medio de palabras, por medio de actitudes o comportamientos. Número 5, de hecho, una de las formas de romper estos pactos es precisamente que cuando la persona se vuelva a exponer a aquello que le provoca el miedo, la persona sepa enfrentarlo de una manera diferente, es decir, tenga la estrategia, porque no puede huir. Recuerde que huir es el resultado del miedo y no puede huir. Tiene que tener la fuerza, la autoridad para enfrentar, y así lo puede romper. Número 5, poco a poco hacer un seguimiento. Mire que aquí es muy importante en estos estados hacer seguimiento a la persona. No estamos diciendo que la obra de la cruz y la resurrección y que la obra en una administración, en una oración, no tenga el poder. Claro, tiene el impacto y tiene el poder, pero recuerde que la persona necesita un acompañamiento porque queda expuesta. Yo no puedo estar detrás de la persona o estar con la persona todos los días ministrándole, diciéndole lo que debe hacer o no debe hacer. La persona va a seguir con su diario vivir y yo necesito brindarle las estrategias, brindarle la forma en ese seguimiento de seguir saliendo de la situación. Aparte que a modo personal yo pudiera dar este consejo porque hay muchas personas que Dios me ha permitido bendecir, digámoslo así, desde mi profesión, desde la profesión que Dios me permitió tener. Porque hay personas a las que con sabiduría yo tengo que guiar, es decir, yo no puedo entrar directamente con un lenguaje espiritual, sino que desde la ayuda y el acompañamiento psicológico yo brindo herramientas de manera que en esa sabiduría yo sepa conectar esa libertad desde el espíritu, pero también ese acompañamiento. Así que sí o sí necesito estas herramientas. Y desde ese acompañamiento llevar a la persona a vencer los miedos, a enfrentarlos. Pero no como, no, usted tiene que enfrentar, tengo que incluso preparar a la persona para saber cómo enfrentar y cómo confrontar este cautiverio tan fuerte como lo es, o esta experiencia tan fuerte como lo es el miedo. Ha sido un gran tiempo de bendición en estos 13-14 minutos que hemos estado. Les invito a que no se pierdan ninguna enseñanza, porque cada una de ellas complementa esta maravillosa serie que hemos venido desarrollando. Un abrazo para todos, Casa de Gobierno.